Claro. Empezamos entonces la parte de la teoría del módulo de evaluación, el 1445, cuyo nombre es Evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje y formación profesional para el empleo. Como siempre, un título muy largo y que te deja sin aliento. ¿De qué va esto? Va de cómo podemos medir si nuestros estudiantes consiguieron lo que les queríamos enseñar. Ese es el objetivo de esto. En resumen, ese es el objetivo. ¿Cómo mido yo si todo lo que yo les dije, toda la data que les di, les quedó a ustedes? ¿Bien? Ese sería el pequeño abstract de qué es evaluación. La evaluación es el proceso que da la medida en la que se obtienen los logros. Esta es como la definición más bonita, más elaborada, pero es lo mismo. ¿Y todo esto que yo les di a mis estudiantes les quedó? ¿Han entendido estos conceptos? Pero esto es muy fácil de evaluar cuando es una técnica. ¿Sí? Por ejemplo, la maniobra de Hamlich. Yo estoy en un taller de RCP, ¿sí? De primeros auxilios sin RCP, y les enseño a los estudiantes a hacer la maniobra de Hamlich. ¿Sí? Se ponen los dedos de cierta forma, se presiona de abajo hacia arriba el diafragma y los hago pasar uno a uno. Y ahí puedo ver, lo veo claramente. ¿Cómo la hace? ¿La hace así? No, está mal. ¿La hace así? No, no es correcta. ¿La hace así? Bien. Ahí es muy fácil, muy sencillo. Después ya entran las pequeñas sutilezas. Por ejemplo, en docencia para la formación entran las sutilezas. ¿Cómo sé yo que ustedes han adquirido los conocimientos que yo les doy? Yo les hago hacer una programación, pero cada uno programa a su gusto. No hay una forma universal de programar. Hay algunas cosas que uno puede pensar, sí son básicas. Empezamos con una presentación nuestra del curso, que los estudiantes se presenten entre sí, bien, perfecto. Pero después de ahí, son libres de imaginar lo que ustedes quieran. Cómo llevar adelante la clase es de ustedes la imaginan. Empezaría por esto, les daría un poco de teoría al principio, los haría dividirse en subgrupos, etcétera, etcétera. Eso queda a la libertad de ustedes. Entonces, ¿cómo evalúo yo que eso esté bien o mal? Vamos a ver, después del corte, justamente esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nos vamos a dividir en subgrupos. Yo les voy a dar un examen de uno de ustedes mismos y les voy a dar una grilla de evaluación. Ustedes van a evaluar con esa grilla. Eso lo vamos a hacer después del corte. Porque, ¿qué pasa? La evaluación siempre nos queda prendida la idea del examen. Pero la evaluación es más que el examen. El examen es la última parte, es la cereza en esa torta. Pero toda la torta es lo que llamamos la continua, lo que hacen ustedes en el día a día, ¿sí? El trabajo cotidiano que van haciendo. Para mí eso es muy importante. Para mí en particular, además, los que yo me conocen ya saben, no me gusta evaluar. Me parece que es algo muy subjetivo y que cuando se intenta objetivizar no mide nada. ¿Sí? Vieron que tenemos dos exámenes, un examen teórico y un examen práctico. El examen teórico también se llama prueba objetiva. ¿Por qué? Porque yo les doy una pregunta y 4 alternativas. Y no hay más. No hay forma en la que redactan, no hay orden, no hay nada. Simplemente que marcan la correcta. ¿Qué estamos evaluando? Estamos evaluando la memoria, estamos evaluando la suerte. ¿Qué estamos evaluando? Una prueba objetiva. Pero bueno, nosotros como docentes de eso vamos a evaluar de forma sistemática y continua. O sea, vamos a tener un orden para evaluar y lo vamos a hacer todo el tiempo. Todo lo que hace un estudiante es evaluable. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando solamente los conocimientos, sino también la actitud. ¿Sí? Un estudiante que viene a clase, pone los pies arriba de la mesa, no tiene una buena actitud. Un estudiante que cuando se pide un voluntario y nunca pasa, no tiene una buena actitud. No tiene la actitud que uno piensa que se necesita, por ejemplo, en el caso nuestro, para pararse delante de un montón de gente y dar una clase. Imagínense que están dando cursos administrativos y intercambio con el público y la persona no quiere pasar al frente, no quiere participar en la dinámica, no quiere, tiene mala actitud cuando le hace la pregunta. Dice, bueno, aunque me haga bien el examen, esta persona quizás no tenga la actitud necesaria para un trabajo de cara al público. Podría hacer otra cosa, archivista o yo qué sé, bibliotecario, cualquier otra cosa que no tenga que estar de cara al público porque no tiene
las herramientas necesarias. La evaluación tiene como dos momentos. Una es la continua y otra es la final. La continua es, como les decía, el día a día. Ver la actitud, ver la forma en la que encaran los problemas, ver la forma en la que piensan, cómo intentan resolver los problemas ustedes. Todo eso uno lo está evaluando desde aquí y va viendo. No hay una forma única y universal de resolver todos los problemas. Hay personas que son más analíticas, les gusta desarmar en pequeñas unidades, hay personas que son más holísticas, ¿sí? Hay personas que van intentando hoy un método, mañana otro. ¿Sí? Pero eso lo van, ustedes cuando estén adelante, con un montón de gente, un tiempo considerable van a aprender a ver estas cosas. Cómo las personas se enfrentan a los problemas y los resuelven. ¿Sí? Esa es la continua, la evaluación continua. Y la evaluación final es la que depende de los exámenes. Un examen teórico y un examen práctico. Yo normalmente pretendo que el examen práctico me muestre cómo ustedes hacen algo. Entonces yo les digo, hagan la programación, hagan una evaluación con tantas preguntas para un examen, hagan cómo darían una clase de 5 horas de este tema. ¿Sí? Porque ahí ustedes me demuestran esto, aunque no, del tema no sepan nada. ¿Sí? Que ya lo han visto los compañeros, les he puesto un examen de bingo, les he puesto otro examen de curso de DJ, aunque no sepan nada, nunca haya ido a un bingo, nunca haya ido a una discoteca, no precisan. Lo que yo quiero es como ustedes piensan. Eso es lo que me interesa a mí. Bueno, si tengo que dar esto, uso esta herramienta. Si el curso va de esto, tiendo a que sea más práctico. Si el curso va de esto, tiendo a que sea más teórico, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Ustedes resuelven un problema. Y eso se ve en la evaluación final y en el examen práctico. Cuando un curso tiene unidades formativas, cuando un módulo formativo, este por ejemplo es el módulo formativo 1445. Cuando un curso tiene más de 90 horas, se divide en unidades formativas. En un módulo formativo de 100 horas, normalmente va a tener una unidad formativa de 70 y una de 30. No siempre, pero normalmente es así. Entonces, cuando tengan que hacer un examen para un módulo formativo, un MF, que tenga varias UF, varias unidades formativas, cada una tiene que tener su prueba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ustedes van a hacer un teórico. El teórico tiene que tener normalmente 20 preguntas de cada unidad formativa. Como son varias unidades formativas, todos hay algunos módulos, aquí un compañero tenía, era el tuyo Sergi, que tenía como 3 o 4 UFs. El día que Sergi, por ejemplo, si llega a dar ese curso y tiene que hacer ese examen, no va a poner 80 preguntas teóricas, o sea, 20 por cada UF. Va a poner 10 quizás por cada UF, que es como lo mínimo que le pide. Cuando tiene varias UF. O sea, hará un examen teórico con 40 preguntas. Y normalmente, y las intercaladas, se ponen las 10 primeras del primer UF, las 10 siguientes del segundo UF y así sucesivamente. ¿No? Porque queden como en bloques. Las 10 primeras pertenecen a la UF 1443. Estas 10 segundas preguntas pertenecen a la UF 1444 y así sucesivamente. ¿Sí? En el práctico lo mismo. Como el examen de ese módulo va a tener 2 UFs, vamos a poner en el caso más sencillo, hacemos 2 pruebas prácticas. Una para la UF tanto, otra para la UF tanto. El que vamos a usar como ejercicio hoy va a ser justamente quizás el anterior, que tenía 2 UF para que vean esto. Cuando nos toque completar los documentos como docentes, vamos a tener que llenar los documentos, que es el examen que le vamos a dar a los estudiantes. El examen práctico y el examen teórico. Y vamos a tener que llenar nosotros esto. Vamos a poner nombre y número del curso. Vamos a poner el módulo formativo que lleva el curso. Si hay unidades formativas, vamos a poner cuántas unidades hay, su nombre, ¿sí? El código alfanumérico, UF 1446, y el nombre de la unidad formativa. Después esto lo llenan ustedes, lo llenan los estudiantes. ¿Sí? Esta es la parte que tenemos que llenar nosotros como profes. La nota mínima que tienen que sacar es un 5 para aprobar. Entonces, la nota mínima tiene que ser un 5. La continua, al final, hacemos un cálculo. ¿Sí?
Ustedes van a tener al final de cada módulo, que yo les envío una captura de pantalla del Excel que hizo para calcular esto, y en esa captura de pantalla les aparece. Normalmente yo hago 2 tareas, y les hago hacer 2 tareas a ustedes, 2 tareas por cada UF. 2 tareas, entonces van a dar 2 notas. Con esas 2 tareas yo calculo la continua, y esa vale el 30% de la nota final. Y con las 2 notas teórico y práctico del examen, se calcula otro porcentaje, otra nota, y eso es el 70% de la nota final. O sea, esto es un poco interesante. Yo les voy a dar de paso un Excel también, ¿sí? Entonces lo voy a poner en la carpeta de materiales, les voy a pasar un Excel, y esto va a ser así. Por ejemplo, vamos a hacerlo bien fácil. ¿Esto lo estableciste tú o viene No, esto es eso. Si lo hiciera yo, sería al revés. Es que me echaría un poco, ¿no? A mí me echaría un montón. Por eso. Porque esto es el trabajo de todo un mes. Y O de 2 meses. Esto es una mirada al aire de un día que exacto, estás bien. 2 horas. ¿No? Te llevan los 70. Exacto. Pues el día en un mal día. Exactamente. Todo el mes vino, se hizo con ganas, participó en todas las actividades, hizo bien la tarea. Y el día antes del examen se le enferma un chiquito, está con fiebre toda la noche, se tiene que llevar al médico, no duerme bien, mal, no le dio para estudiar, saca baja nota. ¿Qué es lo que pesa más? Ese único día pesa más que todo el mes de trabajo y de capacidades. A mí esto me parece. Tendría que ser ¿verdad? O al menos más cuantitativo. Pero para mí la continua debería tener más peso. Ahora bien, pero esto es lo que hace el SOC. Esto es lo que te manda el SOC de arriba. Bien. Por eso yo decía, el teórico, a mí, importa un poquito. ¿Sí? Lo que importa es el práctico, y por eso el teórico yo les doy. Entonces, vamos a suponer, estas son las tareas, y esto es la nota del examen. 8 y 8, promedio 8, y aquí 8 y 9, 8,5 de promedio. ¿Bien? Entonces, esta sería la continua, y esta sería el examen. Y después sería 8 más 8,5. No, para que me tome este es por 0,3 y este es por 0,7. Sí, Ahí va, así. Sí. Muchas gracias, amigos que hacen matemáticas y que hacen contaduría. Entonces, el promedio sería 8 por 0,3 más 8,5 por 0,7, y ahí quedaría la nota. Entonces, lo que yo les doy un Excel que hace la misma cuenta, no hay que preocuparse de nada. Pero ven lo que nosotros estamos diciendo es que a mí me parece injusto, porque se le da mucho peso a una instancia puntual y poco peso a una instancia que demuestra el trabajo continuo, que muestra las ganas, que muestra la actitud, etcétera, etcétera. ¿Bien? Yo les voy a pasar un Excel que yo tengo y que yo les recomiendo que si se lo descarguen a su ordenador o se lo envíen a ustedes por correo para tenerlo ahí por las dudas. El día que les toque dar un examen, que les toque ser ustedes docentes, van a tener que rellenar ese Excel y con simplemente poner los números, ya está todo el problema resuelto. Exacto. Entonces, al final de cada módulo, una prueba objetiva y una prueba práctica. Los 2 exámenes. Cuando hacemos aquella cuenta de 8 más 8,5, todo eso tiene que darlo mayor o igual a 5. O sea, de 5 para arriba, está todo bien. Ustedes se preguntarán, ¿y de 5 para abajo? Está todo mal. De 5 para abajo está todo mal. ¿Por qué? Porque el pobre profe tiene que hacer otra vez una prueba teórica con la misma cantidad de preguntas, pero diferentes a las que usó en el primer examen, más otra prueba práctica con la misma cantidad de preguntas diferentes a las que hizo en el examen. Se puede recuperar. Es por eso, para recuperar hay que hacer eso. Entonces, otro examen. Dale ustedes, ¿verdad? Si quieren que un 5 llega a un 5, si no, hacen todo el examen de vuelta. ¿Qué pasa? Pueden haber momentos en los que sí, hayan unas actuaciones muy, muy malas, ¿verdad? Que no hay por dónde agarrarlo y bueno.
El objetivo es ese, es saber si han alcanzado las capacidades propuestas. ¿Se acuerdan que cuando empezábamos un curso teníamos una ficha del BOE que decía la capacidad que tienen que tener los estudiantes es la siguiente? Por ejemplo, saber programar acciones formativas. El objetivo del examen es saber si ustedes alcanzaron esas capacidades. ¿Cómo? Haciéndolo. Me programan, me muestran a mí que habían entendido el concepto. No hay mucho más. Bien. Las cosas que me indiquen que lo consiguen tienen que ser observables, o sea, tienen que poder medirse de alguna forma. Por ejemplo, en el primer módulo, los compañeros tenían que programar un CP de su elección, tenían que programar una C nada más, ¿verdad? Tenían que programar una C. El indicador de logro en ese caso era que la C, la capacidad que tenían que programar ellos, fuera coherente y estuviera bien organizada. Se suponía que era la primera clase, el primer módulo que iban a dar, y por lo tanto la programación tenía que tener un cierto orden lógico. Primero una presentación del docente y el curso, una dinámica de presentación para los estudiantes, una introducción al tema, y después, bueno, o una clase teórica, o una clase práctica, o las distintas herramientas pedagógicas que hemos visto. La idea es que esto les sirva también a ustedes. Por ejemplo, yo lo que tiendo a hacer, que lo pueden hacer o no, pero yo lo que tiendo a hacer es, el examen práctico tiendo a que sea muy similar a una de las tareas que hacemos durante el mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo darles mucha teoría, ¿verdad? Mucha teoría, y el último día del examen decirle, bueno, y ahora una programación. ¿Cuándo ustedes hicieron una programación? ¿Cuándo pude yo ahí ir y decirles, esto está bien, mirá, esto capaz que te queda mejor allá, acá te está faltando quizás una dinámica porque mucha teoría le estás dando? ¿Sí? No lo puedo hacer porque en ningún momento trabajamos sobre esto. Yo les di mucha teoría y en ningún momento hicieron ustedes una programación. Entonces, yo lo que intento hacer es la tarea que hacemos durante el curso, durante el módulo formativo, va a ser muy parecida, si no es misma, a la prueba práctica del examen. ¿Por qué? Porque así durante el mes yo voy y les digo, la reviso, entro atrás, la reviso, le pongo un comentario, muy bien, vas bien, pon algo de dinámica, por no sé qué, revisa tal cosa. Y así yo les puedo dar ese feedback a lo largo del proceso. Así el día que ustedes llegan al examen, no es una cosa nueva, no es una cosa que no conozcan, es algo que ustedes conocen, que han hecho y que después simplemente plasmarlo en una hoja de papel. ¿Sí? Aquí entramos en el... Quiero decir, entonces, hay muchas formas de evaluar, ¿sí? En la formación online también, si dan un curso online, esto es exactamente igual, con la dificultad añadida que da el formato online, ¿sí? No los ves a tus estudiantes, no estás con ellos, no compartís todos los días, son unas horas en las que normalmente les dejas una tarea, ¿sí? Normalmente, y ya me imagino que habrán tomado algún curso online, hay o una clase en vivo del profesor o una clase grabada del profesor o profesora, ¿sí? Y después una tarea que tienen que hacer. Tienen que leer tal cosa y responder un cuestionario. Tienen que completar una ficha, etcétera, etcétera, ¿no? Les dan una tarea y ustedes la hacen solos. Pero es la misma dinámica. Voy a intentar en formación online lo mismo. Que lo que yo les estoy dando, ustedes me puedan demostrar que lo están entendiendo. ¿Cómo? Haciendo algo. Esa sería la idea. Normalmente en los cursos online se abusa mucho del formulario de autoevaluación. Hay que leer un texto y contestar un formulario de autoevaluación. Es la herramienta que hay con el formato digital, con el formato online. Ahora vamos a entrar en la taxonomía Bloom, que para el SOC es muy importante. Este buen señor Benjamin Bloom era un psicólogo y un pedagogo norteamericano que desarrolló una taxonomía. Quizás algunos ya la escucharon hablar. María Elena, ¿qué recuerdas de la taxonomía de Bloom?
Nada, solo que me acuerdo de eso. ¿Ah? Pero sí me acuerdo que existe algo. Existe, Unos ¿verdad? verbos, ¿no? Unos verbos. Exacto, los verbos. Muy bien. No se preocupen, a todos nos pasa esto, ¿no? La vamos a recordar ahora y mañana ya no nos vamos a acordar de nada. Se hizo toda una. El viejo Bruce hizo toda una teoría, quedó muy bien, pero. La taxonomía de Bloom ordena las cosas, porque vieron que a los norteamericanos les encanta la jerarquía. Les encanta. El jefe arriba y todos los demás abajo. Eso les encanta. Entonces, Bloom también hizo una taxonomía, una pirámide con seis formas de evaluar, con 6 formas de analizar cómo una persona aprende. ¿Sí? La forma más básica de aprender para él sería memorizar. Y como es la forma más básica de aprender, la forma más básica de evaluar es hacer una pregunta. ¿Qué día tuvo lugar la batalla de Salamina? Y el día levanta la mano y dice 29 de septiembre de 435 antes de la era actual. Muy incorrecto. El estudiante se llevó 10. Muy inteligente. Muy inteligente. Y justo se dio la casualidad. de buscar en Google. O que ese niño nació el 29 de septiembre y entonces la sabe que el día de su nacimiento fue la batalla de Salamina. Importante, porque el niño lo sabe, O sea, no lo sabe, lo recuerda y lo puede evocar el recuerdo. Porque mucha gente se puede haber cruzado con este dato, pero no lo evoca. ¿Por qué? Porque no es la fecha del cumpleaños de él. Ese sería el primer nivel, el más básico de la taxonomía de Bloom, donde uno simplemente evoca el dato que le dieron. ¿Sí? 8 por 3, 24, perfecto. ¿Lo razonó? No. ¿Se acuerda porque se memorizó las tablas? Este es el nivel más básico de aprender, eso es el nivel más básico de evaluar. Entonces, después habría un segundo nivel en el que la persona es capaz de comprender. Por ejemplo, le podría plantear al niño o adolescente ya la pregunta: ¿por qué la batalla de Salamina es importante en la historia? Y el niño podría decir: porque gracias a que los griegos ganan la batalla de Salamina, los persas los invaden, puede haber democracia griega, que a su vez es la base de la democracia actual. Muy bien. Memorizó un poco, pero logró ver más allá del dato. Porque los griegos no se desaparecieron ahí siendo parte de los persas. Pasó todo lo que pasó después, hubo Esquilo, Sófocles, Sócrates, Aristóteles, Platón. Toda esta gente vino después gracias a que estos señores se dieron de hostias y ganaron ahí. Muy bien, comprendido. Después habría un tercer nivel que sería el de aplicar, que sería más bien para las cosas prácticas. Por ejemplo, la maniobra de Heimlich. ¿Sí? La maniobra de Heimlich, por ejemplo, primero lo hago memorizar. ¿Sí? Pon la mano así, tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque tienes que luego comprender. ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque tienes que hacer que el diafragma se levante. Entonces tienes que apretar el diafragma. Y el único lugar donde puedes apretar el diafragma es de abajo, desde la copita de la costilla hacia arriba. Después que aplicar. ¿Ah? Ven, haz la maniobra de Heimlich aquí hasta que salte. Vieron que hay unos muñecos que ya traen, están como atorados y traen para que uno practique la maniobra de Heimlich y no podemos practicar como práctica. Lo van haciendo práctica. Ahí sería el tercer nivel. La persona tendría que memorizar, saber lo que está haciendo, evocar ese recuerdo en su cabeza, comprender por qué lo está haciendo así y aplicarlo. Sería como el tercer nivel. ¿Qué pasa? Acá había como una línea que separa, porque esto, dice Bloom, es para los aprendizajes simples. Y esto para los aprendizajes complejos. ¿Bien? La fecha de una batalla, aprendizaje simple. Pero nuestro niño, que ya está en la universidad, tiene que analizar por qué fracasa Napoleón cuando quiere invadir Rusia. Esa es la prueba que le pone el profe. Entonces, bien, le va a venir bien memorizar, ¿sí? Saber cuándo fue la gran armée, que fue para allá y todo lo que quiera, pero va a tener que poder ver más allá de todo eso. Va a tener que poder ver no solamente la cuestión militar,
ni la cuestión climática, sino todos los otros niveles que hay en esto. Hay una cuestión que es política, hay una cuestión que es económica, hay una cuestión incluso que es social, cómo se ejército que en un momento iba por ahí llevando la libertad y que había ganado un montón de batallas, ya en este momento el ejército de conquista, entonces habían cambiado mucho los imaginarios. Tienen que hacer un trabajo de verdad, de analizar todas las causas, o la mayor cantidad de causas posibles, de por qué, por ejemplo, fracasó Napoleón y se invasión a Rusia, por ejemplo. Podría ser. Bien. Después hay otro nivel más aún en el que la persona tiene que evaluar, pero evaluar quizás no es la traducción más adecuada, aunque creo que él usaba la palabra evaluation. Lo que él dice acá es pensamiento crítico. En este nivel que dice acá evaluación, en realidad lo que uno tiene que hacer es tener pensamiento crítico. Por ejemplo, aquí le podría decir, bueno, evalúe si la Operación Barbarroja, seguimos con la historia, ¿verdad? La Operación Barbarroja de Hitler fracasa por el invierno. Entonces, la persona acá tendría que hacer todo un trabajo crítico. Así, bueno, la mayoría de la gente dice que, no, los historiadores dicen que el gran fracaso de Hitler cuando quiere invadir Rusia es que no calculó que iba a venir el invierno, que pensó que iba a terminar antes y tal. Pero, pensamiento crítico. A eso hay que sumarle la obstinación de Stalin, no querer abandonar Leningrado, Stalingrado, lo que no calculó Hitler de los estados de la carretera, de la ruta en Rusia. Creo que sería como argumentar. Argumentar. Justificar. Argumentar una idea. Acá simplemente la analizo, la divido en sus partes y la critico. Acá la justifico, tengo que justificar, tengo que poder emitir un juicio yo. Esa sería la evaluación, emitir un juicio yo. Y a mí me parece por todo esto que la invasión de Rusia por Hitler fracasa no solamente por el clima, sino por... En la parte contable también se puede organizar de esa manera. En lo del tema memorizar, comprender y aplicar, entonces tenemos una normatividad contable que hay que realizar y con la documentación contable pues se contabiliza, se sacan unos estados de resultado al final que es lo que necesita la empresa para poder tomar decisiones. Estamos analizando y estamos diciendo, bueno, por estas cifras hemos notado estadísticamente que los gastos han incrementado, ¿verdad? Entonces ya ahí tomamos como decisiones. Se puede organizar también. Bien. No, yo digo que no esté bien el sistema de uno se lo olvida. Y llegamos al grado máximo, al pináculo de lo que es la evaluación, que es lo más básico de memorizar, lo más alto que puede ser el ser humano es crear. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Sería el trabajo final de grado, la tesis, la tesina o el trabajo final de máster, donde una persona tiene que crear algo nuevo. Por ejemplo, el trabajo final de máster o el trabajo final de grado no puede ser porque Hitler no le va a guerra o porque Napoleón no fue invadir Rusia. Pues ya está recontra conocido, súper conocido. ¿Qué tendría que hacer nuestro niño que ya llegó hasta el último nivel del estudio universitario? Tendría que encontrar un tema del que nadie haya hablado y hablar él. Por ejemplo, podría ser factores del imaginario colectivo que influyeron en la derrota de Napoleón en la invasión a Rusia. O cómo el transporte animal impidió que Napoleón... Se tendría que buscar algo que nadie haya hablado, que muy pocas personas hayan hablado, y darle un giro a eso para que sea algo totalmente nuevo. Tendría que crear algo que no exista. O crear algo a partir de lo que existe, algo recombinado para que sea algo nuevo. ¿Sí? Este es como el nivel máximo de evaluación de la taxonomía de Bloom. ¿Bien? ¿Qué pasa? Eso está muy bien y le mueve el tan, sacamos el sombrero de señor Bloom, muy bien todo lo que él dijo. Ahora, ¿cómo lo llevo yo a la práctica en mi día a día como docente en el software? ¿Qué pasa? Este es el más fácil. Este es el aprendizaje más fácil de evaluar.
simplemente les hago una pregunta. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el psicólogo que desarrolló el concepto de aprendizaje significativo? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿El se acordaba? No estaba. Cuando nació Schubert no estaba. No estaba ni Carmen tampoco cuando nació Schubert. No estaba en nación, pero ellos dos justamente le tocó dar a Osoven y se acuerdan de Osoven. Y ese nivel más básico es memorizar. Y esto es normalmente lo que evalúa el examen teórico, la memoria. Como mucho, si comprenden, porque yo les puse una pregunta un poquito más rebuscada, que no sea solo de memorizar, sino de comprender. ¿Sí? Frente a un estudiante que tiene dificultad para tal cosa, ¿cuál de las alternativas es la más correcta? Ahí hay 4 alternativas y ahí lo que ustedes me van a mostrar es si comprendieron. Y aplicar es lo que normalmente les hago yo en la parte práctica, que apliquen el conocimiento que ustedes tienen. Con lo que ustedes saben, yo les digo, con lo que ustedes saben, programen 5 horas de clase de este tema. No importa que no sepan del tema, ustedes ya saben cómo se programa, simplemente lo aplican. Es de contabilidad, ustedes ya saben, pero si les toca una clase de yoga, lo pueden hacer igual, aunque no sepan. Saben que lo primero que tienen que hacer es esto, lo segundo que tienen que hacer es esto, y si acá me dicen diferenciar entre tal y tal, ustedes saben que es teoría, porque van a tener que diferenciar entre dos cosas, diferenciar entre el concepto de yoga naya y yoga namayama, creo que era el otro día de yoga. No saben nada de yoga, nunca hicieron yoga, eso no importa. Si les dicen diferenciar entre el concepto X y el concepto Y, hay que dar teoría, sino como la gente va diferenciando los conceptos. Con la práctica no. Tiene que ser con la teoría, digo que hace yo. O dividir el grupo en subgrupos y decir, bueno, ustedes estudien, busquen el concepto de yoga nayama, ustedes busquen el concepto de yoga naya. Y después cada uno presenta sus resultados. Lo mismo, les doy la teoría a los dos para que puedan después diferenciarnos. Hay que darle teoría, se la doy yo, la buscan ustedes, pero esta parte es de teoría. Entonces ahí lo que me demuestran es que aplican los conocimientos que ya tienen. Si dicen, en un supuesto práctico los estudiantes no sé qué, ustedes saben que tienen que hacer algo práctico, aunque no sepan de qué le están hablando. Yo les pongo un curso de armado de materiales aeroespaciales. No importa, ustedes leen y dicen, acá me dice diferenciar entre tal y tal. Acá me dice conocer las características de los materiales. Bien, estoy en la clase teórica. Hago una teoría didáctica creo que es en Castilla-La Mancha, por ahí, que hay una donde hacen, creo que parlado de Basesto, Ciudad Real, que arman aviones, hacen los materiales de los aviones. Una salida, aunque no la vayan a hacer, no importa, lo ponen como una actividad, porque es una actividad chula de hacer, es ir a donde hacen los materiales para hacer los aviones, por salida didáctica tal. O iremos al aeropuerto de Reus a ver los distintos aviones que hay ahí para comprender los diferentes de los materiales. ¿Por qué? Porque no sepan nada de materiales de aviación. Lo que tienen que saber es leer el SOC, el BOE, esa ficha que está hecha en el BOE, y decir, si me dice esto, tengo que hacer esto. Si me dice esto, tendría que hacer aquello otro. Atención al público. Los estudiantes trabajaron en esta situación de atención al público. ¿Cómo se puede trabajar en esto? Les aplican los conocimientos que tienen y dicen, bueno, si tienen que mis estudiantes trabajar la atención al público, es bueno que hicieran un roleplay, donde uno de los estudiantes hará de cliente y el otro estudiante hará de recepcionista y rotarán los distintos estudiantes por todos los roles. Entonces vamos a tener un cliente muy buena onda, un cliente exigente, un cliente que no sabe bien lo que quiere. Trabajar un poco también las habilidades sociales. Ahí trabajas habilidades sociales, comunicacionales, tolerancia a la frustración, un montón de cosas que trabajan. ¿Y cómo lo trabajamos? Con un roleplay. Sencillo, fácil, barato, no se requiere nada. Llaman a las personas y un pequeño guión. Le vamos a nosotros, bueno, piensa que tú vas a ser un cliente, el cliente que no sabe nada. Que le empieza a pedir a ella el cosito que va entre el cosito para el cosito que va atrás del. Eso, grande que te va a casa. Entonces, bueno, ¿cómo tú resolverías este problema de tener un cliente así? ¿Bien?
Ahí ustedes me están mostrando que aplican. Para mí, esto es en mi opinión, es una opinión personal, en un curso de eso vamos a aplicar los tres. En un curso hasta el nivel 3 vamos a aplicar estos tres. Memorizar, comprender y aplicar. Nos van a ser las tres herramientas que vamos a usar para evaluar aprendizaje nosotros. ¿Sí? Y estos me parece que ya son para niveles más elevados. Como por ejemplo un CP de nivel 4, un grado superior, etcétera, etcétera. Como les decía, esto es para una tesis. Yo por ejemplo en la facultad de psicología nunca hice una tesis. Hicimos tesina, pero nunca tesis. Va para este lado. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la taxonomía del libro. Entonces, en suma, los aprendizajes simples se evalúan con estas tres herramientas, con estos tres escalones en la taxonomía del libro. Con el recordar, que es para la memoria, con el comprender y con el aplicar. ¿Sí? El recordar simplemente es ejercicio de memoria, el comprender es poder juntar la información y entender a partir de ella, poder unir cosas, y el aplicar es llevarlo a la práctica. Por ejemplo, en la clase de Xavi, que armado de microordenadores, es muy fácil. Xavi les da la teoría, les hace una pregunta, a ver si comprendieron, ¿sí? O les pregunta, bueno, dice, ¿qué parte conocen del ordenador? Bueno, tiene un disco duro, muy bien, tiene tal y tal. Bueno, y ahora él les enseña a un ordenador y dice, el disco duro se hace así, esta es la memoria RAM, se cambia así, venga, hacia donde cada uno lo va haciendo. Y aplican el conocimiento y se ve claramente. En el caso de docencia para la formación, yo les doy la teoría, les hago que ustedes lean, que se junten en su grupo, que discutan y después que apliquen. Bueno, programen cada uno de forma individual un módulo formativo. Bueno, este subgrupo busquen información sobre tal y después se la entregan a la clase. Y ahí cada uno va a elegir. Por ejemplo, cuando vimos lo de los pedagogos, vimos tres pedagogos, vimos los conductistas, Osoven y Paulo Freire. Yo lo que hice fue dividir grupos, tres subgrupos, a cada uno le tocó uno de estos pedagogos, corrientes pedagógicas. El grupo 1 hizo una presentación en PowerPoint. El grupo 2 hizo una presentación en PowerPoint y el grupo 3 hizo un roleplaying en el cual una de las estudiantes entrevistaba y el otro estudiante hacía el grupo 2, perdón, hacía el personaje histórico. ¿Sí? Los tres cumplieron el objetivo. Consiguieron la información, la digirieron ellos y se la devolvieron al grupo. Usaron mecanismos, herramientas diferentes, pero los tres hicieron lo mismo. Ninguno fue mejor, ninguno fue peor. Simplemente fue diferente. Y eso enriquece. Ese es el gran problema que tiene el ser humano, que no entiende que no hay que tolerar la diversidad. La diversidad es necesaria. Si no, son un tostón la vida. Siempre lo mismo, todo de mal. O sea, lo que vamos a intentar hacer nosotros es eso, es intentar variar. Pero nuestra variación va a estar dentro de este universo. La mayor parte del tiempo va a estar dentro de este universo. Son las tres cosas que vamos a poder evaluar. Y para los aprendizajes más complejos vendrían, como les decía, el analizar, el evaluar, como habíamos dicho, justificar, generar como esta justificación de esto, ¿sí? Porque que es en parte el objetivo, por ejemplo, los compañeros hicieron, en un momento hicieron un ensayo, escribieron un ensayo sobre un tema libre. Yo les planteé que escribieran un ensayo sobre un tema libre. Y en ese ensayo yo tenía que justamente analizar y evaluar un tema que a ellos se les antojara. Por ejemplo, Ingrid lo hizo a partir de una reflexión sobre una serie que se llama Black Mirror. Y con esa serie, lo que hizo Ingrid fue reflexionar sobre la sociedad. Ella analizó esa serie, hizo un juicio acerca de esa serie, ¿verdad? Justificó algo que ella quería con esa serie. ¿Sí? Ahí sería un instrumento complejo. Yo para evaluarla a ella le planteé que escribiera un ensayo. A ella y a todos los compañeros, todos escribieron un ensayo. Ahí lo que estaba evaluando yo era un aprendizaje complejo. Eso lo puedo hacer yo en este curso, porque este curso tiene justamente que ver con esto, con la capacidad de ustedes de crear. Yo quiero que ustedes creen cosas.
quiero que repitan. Por ejemplo, con el mayor respeto para sociosanitario o armado de microordenadores, ahí ya no es tanto lo que uno puede crear, ahí es lo que uno tiene que aplicar. Siempre hay un lugar para la creación, siempre, por eso somos seres humanos. Pero en este curso en especial hay que crear cosas. Yo también utilizo los evaluaciones de los aprendizajes complejos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos de hora? Un minuto. Estoy on fire. Cerramos por aquí y después del corte hacemos la dinámica. ¿Bien? Vale.